Hola a todos, mi nombre es Isabel Gil y soy la profesora de Energía Eólica dentro del Máster de Energías Renovables y Eficiencia Energética de esta universidad, UDIMA. Nos encontramos en la unidad didáctica número 3 dentro del laboratorio, específicamente con el programa Windowgrapher, y vamos a ver la parte número 3. En este vídeo pues vamos a ver la manera que tenemos para hacer una revisión de datos, vamos a ver cómo extrapolamos series a otra altura del buje para poderlas utilizar en otros programas como por ejemplo WASS, y vamos a ver un análisis avanzado de nuestros datos como por ejemplo la turbulencia o el perfil vertical del viento. Vamos sin más a abrir el programa Windowgrapher. Bien, nos encontramos ya en Windowgrapher y tenemos abierto el fichero con el que estábamos trabajando en las partes anteriores. Entonces vamos a comenzar por las opciones de revisión de datos. Entonces una de ellas, ya hemos hablado de ella, pues era volver a la configuración del dataset, que lo teníamos de varias maneras, o haciendo doble clic en lo que es la propia campaña, en la barra de navegación, o haciendo clic en configuración del dataset aquí en la rueda dentada. Entonces, además de poder configurar todas las opciones que vimos al principio, otras opciones que tenemos, por ejemplo, es la de eliminar datos. Si nosotros necesitamos borrar datos de un rango determinado, de una o varias columnas, podemos recurrir a esta opción. La ruta la tenemos en revisar y ahí borrar datos, delete data. Entonces nos aparece esta ventana que tenemos aquí y en la parte de la izquierda, o sea en la primera zona, seleccionamos qué datos queríamos borrar, de qué fecha, y en la parte de la derecha qué columnas de esos datos son las que queremos nosotros eliminar. Una vez que la tenemos, decimos OK y ya está. Ahora mismo no vamos a eliminar nada, pero esa es la manera que tenemos. Cancelamos. Otra opción es la de justo lo contrario, o sea, rellenar datos. O sea, puede ser que nuestra campaña de datos tenga algunas filas vacías, pues una manera de rellenarla es utilizando la opción revisar y ahí reconstrucción de datos, reconstrucción del dataset. Entonces nos aparece esta ventanita que tenemos aquí y en el primer bloque, este que tenemos aquí arriba, es el método que vamos a utilizar para rellenar los datos. Luego tenemos debajo las variables que vamos a rellenar, o sea, de qué fecha vamos nosotros a rellenar los datos. Luego, a continuación, tenemos los datos mostrados pues en forma de tabla, lo que vamos a reconstruir, o sea, aquí seleccionamos lo que nosotros vamos a reconstruir y el rango de datos a llenar, y luego la representación gráfica de esos datos que nosotros vamos específicamente a rellenar, ¿vale? Por ejemplo, si marcamos aquí dirección a partir de 80 metros, la veleta de 80 metros, y lo vamos a rellenar a partir de la de 60, por ejemplo, con los datos que tengamos seleccionados a la izquierda, por ejemplo, pues podemos rellenar esos datos pues de manera manual, ¿vale? O sea que a partir de una serie vamos a rellenar otros datos, ¿vale? ¿Cuándo hacemos eso normalmente? Pues bueno, esto lo hacemos cuando la campaña que nos ha venido hay algunos datos que no existen, ¿vale? O detectamos que son totalmente incoherentes. Entonces podemos extrapolar de una serie a otra, de un rango de fecha a otro y así sucesivamente. Vamos a cancelar. Vamos a ver a continuación una de las opciones más importantes que tenemos en este programa, que es poder generar una serie a otra altura del buje. Es muy frecuente
que la campaña de datos que tengamos no se encuentre a la altura que van a estar nuestros aerogeneradores. Por lo tanto, cuando esto no lo tenemos, cuando no tenemos una serie de datos justamente a la altura en la que vamos nosotros a hacer el diseño de un parque eólico, pues entonces tenemos que recurrir a esta opción. O sea, que tenemos que generar una serie a partir de los datos que tenemos, pero a otra altura del buje. O sea, decimos que tenemos que extrapolar esos datos. Pues bien, para esto, para poder hacer esto, tenemos dentro del menú Revise, dentro del menú Revisar, una opción que es la extrapolación vertical. Fijarse que esta opción también la tenemos aquí en el menú, que es esta que está aquí, ¿vale? Extrapolación vertical. Vamos a hacer clic y nos aparece pues esta ventana que tenemos aquí. Pues bien, en esta ventana tenemos en la parte superior, tenemos una serie de fichas, la velocidad, la desviación típica, la dirección, la temperatura, que son todos los datos que nosotros tenemos y a partir del cual podemos utilizar para poder hacer esta extrapolación, ¿vale? Fijarse que aquí tengo yo ya una serie extrapolada a 150, ¿vale? Esta no la teníamos antes, esta es una que yo he extrapolado previamente. O sea, tengo 60, 80, 100 y la de 150. Asimismo la tengo con la desviación típica, con la dirección, y la temperatura en este caso no lo estamos utilizando, pero estos son los datos a partir del cual él va a hacer esa extrapolación. Luego, en la parte superior tenemos aquí el método de cálculo que él va a utilizar, ¿vale? O sea, por ejemplo, va a tener una tabla que puede ser por mes y por hora del día, por dirección y por mes, etcétera. Vamos a dejarle la que viene, que es la más normal, utilizarlo por mes y por hora diario. Y luego en la parte derecha tenemos aquí un dato importante que es a qué altura nosotros queremos extrapolar nuestros datos. Pues vamos a imaginar que queremos extrapolarlos a 200 metros, ¿vale? Imagínense que vamos a hacer un parque eólico marino que va a tener una altura, la altura del buje va a estar a 200 metros. Pues bien, vamos a ponerle 200. Vamos a seleccionar todos los datos, o sea, vamos a utilizar todas las series de datos que tenemos para hacer lo que es la extrapolación. Y una vez que hemos seleccionado todos los datos, pues le decimos extrapolar. Extrapolar. Y él empieza a extrapolar los datos. ¿Vale? Una vez que ya ha terminado, le decimos OK. ¿Vale? Y ahora, ¿dónde vemos nosotros esa serie? Pues bien, si nos vamos ya directamente a la configuración del dataset, fijarse cómo además de la serie que ya yo tenía extrapolada a 150, tengo ahora otra serie de 200, ¿lo veis? Velocidad a 200 metros, desviación típica a 200 metros, dirección a 200 metros y por supuesto esto es una serie más, o sea, podemos cambiarle pues todas las etiquetas, colores, o sea, toda la configuración que hemos visto. Si queremos ahora establecerla, que es nuestra columna principal, también, ¿vale? O sea, que ya tenemos aquí la serie extrapolada. En este caso tenemos dos, una que yo había hecho previamente y la que acabamos de hacer de 200 metros. Así que OK. Ahora, para poder nosotros trabajar con esa serie o con cualquier serie en otro programa, pues tenemos que exportar esos datos, ¿vale? Nosotros esos datos específicamente en la clase lo vamos a trabajar con el programa WAS. Entonces, ¿cómo podemos exportar? Pues bien, para exportar nos vamos al menú Fichero y ahí Exportar data. Y nos aparece esta pantalla que tenemos aquí. Entonces, fijarse que en la parte esta superior tenemos una serie de fichas y aquí tenemos todas nuestras series de datos. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es seleccionar qué datos son los que quiero exportar, ¿vale? Por lo tanto, yo no voy a exportar todos, voy a exportar solamente la serie de 200, o sea, quiero exportar la dirección de 200, la velocidad de 200
y la desviación típica de 200, ¿vale? O sea, voy a exportar mi velocidad, mi desviación típica y la dirección. Tenemos aquí otra ficha, ¿vale? Que sirve también para poder combinar datos, que en este caso no la voy a utilizar, pero que sepan que sirve para eso. Y luego le tengo que especificar, ¿vale?, a dónde yo lo voy a exportar. Entonces, yo lo quiero exportar a el programa WAS, y aquí tengo su ficha. En el programa WAS se exporta con la extensión .tab. O sea, ya cuando vean el laboratorio de WAS, ya veréis allí todos los ficheros que vamos a necesitar para poder emplear el programa WAS, que son unos cuantos. Pues bien, uno de ellos es este, el .tab, ¿vale? O sea, los datos climáticos a la altura del buje que nosotros vamos a estudiar. Pero fijarse que tenemos muchos más. O sea, tenemos OpenWin, WinSync, Meteodin, incluso lo podemos exportar a XML, ¿vale? O sea, que tenemos otros muchos formatos. O sea, que esto es un programa amigable y no está casado con ningún otro programa, sino que podemos exportar a diferentes tipos de formatos. Así que yo selecciono Tab con las series que ya he seleccionado y le digo exportar. Y lo primero que me dice que es que dónde voy a guardar los datos. Pues bien, yo lo voy a guardar aquí y esto lo tenía a 200 metros, así que le voy a decir exportado a 200 y ya está, guardar. ¿Vale? Entonces ya en mi carpeta pues tendré los datos guardados y exportados para utilizarlo en WAS. Entonces es una de las opciones más interesantes que tenemos aquí para poder seguir trabajando. Bien, vamos a comenzar con algunas opciones avanzadas que tenemos en el programa Windowgrapher y una de ellas es la turbulencia. Esta opción nos va a permitir observar cómo la turbulencia del viento varía, ya sea con la velocidad, con la altura, con la dirección del viento, en un mes o una hora específica. La ruta la tenemos también en el menú Analizar y dentro de esto el ítem Turbulencia, o también lo tenemos en la barra de herramientas con este botón, el botón de turbulencias. Entonces, cuando decimos turbulencia, pues nos aparece esta ventana que tenemos aquí. Y tenéis que saber que esta opción solamente va a estar disponible si nuestra campaña de datos tiene al menos alguna columna de datos con la desviación estándar, ¿vale? O sea, si no tenemos desviación estándar de un anemómetro de velocidad, no podemos hacer un análisis de turbulencia, ¿vale? Y ya os digo de antemano que es bastante difícil obtener ese dato. Muy complicado tener ese dato, a no ser que sea alguna estación anemométrica específica que lo tenga o algo así, pero las campañas de datos que obtenemos vía satélite normalmente no traen desviación estándar y por lo tanto no podemos hacer análisis de turbulencia. Entonces, bueno, nos encontramos en esta ventana de análisis de turbulencias y vamos a ver las opciones que tenemos aquí. Pues bien, en la parte superior, aquí decimos mostrar la turbulencia tenemos la variable que vamos a utilizar para mostrar la turbulencia, o sea, la altura, la velocidad del viento, la dirección, etcétera, ¿vale? Vamos a dejarlo con la altura. Luego tenemos la representación de datos, o sea, si lo queremos en formato gráfico o en formato de tabla. Luego tenemos el típico filtrado de datos. Y en la parte 4 pues tenemos lo que es ya la representación del gráfico de turbulencias. Entonces, fijaros aquí que, bueno, este gráfico por supuesto lo podemos modificar igual que siempre, pero si ponemos la tabla de datos es muy importante porque la tabla de datos nos va a ofrecer para cada una de nuestros anemómetros, ya sean los anemómetros que hemos dado los datos normales o los que hemos hecho extrapolación, ¿vale? El de 150 y el de 200, vamos a tener lo que es el tipo de categoría de turbulencia según la norma IEC, ¿vale? Y eso es muy importante porque la turbulencia pues está muy relacionada, como habéis visto en la teoría, con la tecnología que podemos nosotros seleccionar para nuestro diseño del parque eólico. ¿Vale? Aquí en este caso para cada una de las alturas nos da pues una categoría C. Vale, cerramos la turbulencia
Otra opción importante es el poder analizar el perfil vertical del viento con la altura, ya sea conforme a lo que es la ley potencial o la ley logarítmica, y los datos, bueno, pues medidos de una estación o de unos datos satélites. Pues bien, para esto también lo tenemos dentro de analizar, y ahí tenemos la opción Wheelchair. También está la barra de herramientas, ¿vale? Y es este botón que tenemos aquí, ¿vale? Fíjense que es muy parecido a la extrapolación vertical, que es este, pero tiene todas las flechitas rellenas. Entonces, si hacemos clic ahí, nos aparece el gráfico del perfil vertical del viento, y ahí específicamente dentro de la ventana pues vamos a tener igual diferentes zonas. Pues bien, en la parte superior pues tenemos los parámetros para analizar lo que es el perfil vertical del viento. Lo veis aquí, es el perfil vertical del viento con la altura, ¿vale? Pero puede ser analizado a partir de otra variable que no sea la altura. Luego, exactamente igual, tenemos en formato gráfico o en formato de tabla. Luego tenemos todos los filtros para poder seleccionar unos datos sí y otros no. Luego las variables a utilizar del perfil vertical del viento. Y en la parte derecha pues tenemos la zona de lo que es el gráfico con sus con su respectiva leyenda. Entonces, fijarse que Windows Grapher nos representa dos curvas, ya que, bueno, ya sabéis que matemáticamente la variación del viento con la altura se representa con dos modelos, ya sea por el modelo potencial, con su respectivo coeficiente de la ley potencial, o sea, el alfa, este que tenemos aquí, que es la curva verde ahora mismo, y luego, según el modelo logarítmico, con la rugosidad del terreno Z0, que es esta que tenemos aquí debajo. Entonces, igualmente se puede modificar todas estas curvas, ¿vale? Para poder ajustarla a nuestras necesidades. Entonces, cerramos lo que es el perfil vertical del viento. Otra opción avanzada que tenemos es analizar nuestros datos para comprobar si existe algún apantallamiento de ellos, y esto lo hacemos a partir de la torre de distorsión. Vamos a hacer clic aquí. Y en esta pantalla lo primero que tenemos que hacer es decir la altura vertical a la que vamos nosotros a hacer el estudio. Por ejemplo, vamos a imaginar que queremos hacer un estudio a 20 metros a nivel vertical con el sensor de 80-60 en la dirección de 60, por ejemplo. Y a su vez vamos a decirle que nos los muestre en scatterplot, ¿vale? O sea, con los gráficos de dispersión, que se ven mejor para ver los apantallamientos. Entonces, fijarse aquí en el gráfico, como tenemos aquí dos zonas, en el sector 75 y en el sector 90, que aparentemente tenemos ahí una zona de pequeños apantallamientos. Entonces puede ser ya sea por un mal funcionamiento de algún sensor, o que existe también una serie extrapolada en los propios sensores. Ahora mismo no hemos seleccionado ninguna serie extrapolada, o sea que puede existir, pero vamos a fijarse que no es un apantallamiento tan grande, es un apantallamiento pequeño. Fíjense que lo que son los datos siguen más o menos la misma estructura, excepto que aquí se va un poco por los lados. Entonces, bueno, cerramos aquí. Vamos a ver ahora una opción que de un solo vistazo podemos ver la disponibilidad temporal de los datos de viento, y en campañas que son muy grandes, como campañas de 10 años de datos, 10 minutales, nos van a servir mucho para poder detectar enormes periodos vacíos de datos, que son los que más nos afectan a lo que es el análisis del potencial eólico que podemos estar haciendo con el programa. Pues bien, la ruta para esto lo tenemos en analizar, y ahí tenemos la opción Data Coverage, y fijarse cómo ya nos sale este gráfico que tenemos aquí para cada uno de nuestros anemómetros, ya sea con los que trajimos de la campaña o con
los datos sincronizados que nos hemos extrapolado, y por defecto nos salen los datos válidos, que son todos estos, pero fijarse todas esas rayitas que tenemos ahí verticales, esos segmentos verticales representan pues datos que no existen, ¿vale? O sea, datos inválidos no tenemos, ¿vale? Pero sin embargo, datos que faltan pues son todos estos datos faltan, o sea que hay algún ahí periodo que no existe. Pues bien, con esos datos que no existen, pues lo podemos rellenar a partir de nuestra extrapolación de los otros datos, ¿vale? O sencillamente lo dejamos tal cual. O sea, un simple dato no afecta enormemente en el resultado. Si fuera un periodo grande de datos, pues entonces, pues eso sí. Bien, cerramos esta opción. Ya por último, vamos a ver en esta última parte. Dentro del menú herramientas existen algunas herramientas que nos pueden resultar útiles e interesantes, como por ejemplo la herramienta, esta primera que tenemos aquí, que nos permite calcular lo que es la temperatura, la presión y la densidad del aire a una cierta altura. Por ejemplo, le voy a poner 100 metros y fijarse cómo el gráfico pues va cambiando. Cerramos. Y luego tenemos otra herramienta que nos puede resultar bastante útil en el caso que no tengamos un programa específico para calcular la energía anual producida a partir de una turbina o de un grupo de turbinas, que es esta herramienta que tenemos aquí, que eso es lo que hace, nos permite calcular lo que es la energía anual producida a partir de una turbina que yo le pueda seleccionar aquí dentro de todas las que trae el programa, ya que a partir de esa turbina nos selecciona la curva de potencia y hace lo que es el cálculo a partir de los datos que nosotros le introduzcamos aquí en la parte superior, ¿vale? O sea, yo le introduzco aquí unos datos, ¿vale? Por ejemplo, seleccionado pues esta turbina que está aquí, le pongo unas pérdidas, ¿vale? Y le doy al botón de calcular la energía estimada y tengo aquí pues los cálculos aproximados según esa energía. Entonces, en el caso de no contar con un programa más especializado para calcular la energía anual producida, como es el caso de WASS y el que vamos a utilizar nosotros, pues bueno, esta puede ser una herramienta que se puede utilizar para hacer predicciones de lo que es la energía anual de una turbina específica con unos datos que nosotros podemos introducir en la parte superior. Cerramos y vamos a cerrar Window Grapher. Entonces fijaros que ahora cuando yo cierro Window Grapher en otras partes del programa no me había preguntado en ningún momento si quería guardar los cambios. ¿Por qué? Porque realmente el extraer la información, eso no es un cambio que se hace en nuestros datos. ¿Qué ha sucedido en esta tercera parte? Bueno, pues que hemos creado dos series extrapoladas, ¿vale? Yo creé una previamente a 150 y luego creamos otra a 200 metros, por lo tanto me está diciendo que si quiero guardar esos cambios, y esos cambios pues son precisamente eso. Así que vamos a decirle, le voy a decir que sí. Y bueno, pues el programa quedaría pues totalmente cerrado con todos los datos guardados, incluso de las nuevas series extrapoladas. Pues bien, con esto terminamos lo que es la parte 3 de este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, que continuamos en la misma unidad, y en este caso estaría enfocado a lo que es el programa WASS. Un saludo a todos, adiós.